Dios le bendiga, qué gusto estar con ustedes. Nuevamente compartiendo la palabra de Dios. Para mí es un privilegio y es un gozo poderlo hacer en esta noche. Y tengo tantas cosas que compartir, parte de Dios. Y en particular hoy escuchaba esta palabra a través del profeta Zacarías, capítulo 4, versículo 1 al 14. Repita conmigo, por favor. No con ejército, más fuerte. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. Amén. Más fuerte. No con ejército, ni con fuerza, sino con el Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué no le da un aplauso a Dios? Y medite esto que acaba de repetir. Porque esto el pueblo tiene que recordarlo. Y esta tarde yo quiero compartirle, hablando acerca de lo que Dios siempre nos ha estado en este último momento, en estos últimos meses, semanas, hablando acerca del Espíritu Santo. Y nos ha estado hablando acerca de esa capacitación, de ese poder, de lo que Él quiere derramar en medio de nuestra vida. Amén. Y me recordaba esta palabra y pensaba yo en dos propósitos para todo ser humano que Jesucristo enseñó. El primero de ellos es adoración. Diga conmigo, adoración. Y el segundo es servicio. ¿Recuerda a quién le dijo esto Jesús? Jesucristo, cuando fue llevado al desierto, le dijo a Satanás, después de haberlo tentado: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y esos son los dos propósitos que Dios tiene para toda la humanidad, que Dios tiene para usted y para mí: adoración y servicio. Amén. Y en medio de este servicio, o más bien de estos dos propósitos, Él también estableció dos tareas importantes en medio de esto. La primera tarea es edificar a la iglesia y la otra es predicar el evangelio. Diga conmigo, edificar a la iglesia y predicar el evangelio. Y ahí es donde usted y yo nos encontramos con el objetivo de Dios, el propósito de Dios. En primera instancia, hacia Él es adorarle y servirle, adorarle y servirle, adorarle y servirle. Hacia esta tierra donde Dios nos ha puesto en medio de este mundo es edificar a la iglesia y predicar el evangelio. ¿Me entienden? Está establecido en la gran comisión: ir por todo el mundo y predicar el evangelio, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La primera parte es predicar el evangelio y la segunda es enseñarles. Es decir, edifícalos, aliméntalos, fórmalos para que conozcan el rostro de Dios. Amén. Y a través del profeta Zacarías recordaba yo esta parte, porque no es con ejército, no es con fuerza, no es con programas, no es con estrategias con las que nosotros tenemos únicamente que predicar el evangelio o edificar a la iglesia, sino es con el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Sí. Actualmente quizá muchas iglesias están en sus fuerzas, están con sus programas, con su sabiduría, con su intelecto, pero sin el Espíritu Santo. Y ese es un serio problema, porque no se puede edificar a la iglesia, no podemos predicar el evangelio, no podemos dar libertad al cautivo. Es decir, no podemos ir y compartir y decir: por cuanto Jehová me ungió para dar libertad al cautivo, ¿verdad? Usted conoce ese pasaje de cómo, citando Jesucristo, esta palabra del profeta Isaías compartió, de cómo inició su ministerio, con la unción y el poder de Dios para ir y hacer ese trabajo. Y quiero hoy remarcar, porque estamos a vísperas, es decir, a ya días, ya ni siquiera una semana, de que el Teatro Holly, que Dios nos está permitiendo establecer, se abra. Este viernes abre. Dele un aplauso a Cristo. Después de muchas trabas, de muchas complicaciones, retrasos y cuanta cosa, en medio de todo esto ya abrimos este lugar. Para los que no saben, va a estar ubicado en el tercer parque, frente al tercer parque de Villas del Sol. En la mera entrada, creo que es avenida CTM.
llegando al tercer parque. Si usted va entrando, le da la vuelta al tercer parque y justo a la mitad, un poquito antes de la mitad, ahí está el teatro. Y ahí vamos a tener una lona. Usted va a saber qué es ahí. Yo sé que si usted llega va a saber qué es ahí. Amén. Pero no es con nuestras fuerzas, no es con nuestras habilidades, vuelvo a repetir. No es con todo lo que hemos estado planeando, no es con toda la creatividad, con todo el arte que hemos estado manifestando aquí, ensayando, con la cual vamos a poder alcanzar a la gente que no conoce a Cristo. Si no es con su Santo Espíritu, no se le olvide, con su Santo Espíritu, con el Espíritu Santo. Él es el único que nos capacita, Él es el único que nos llena. ¿Recuerda usted todos aquellos mensajes semanas atrás, donde estuvimos estableciendo que Él es el que equipa a la iglesia? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces le seréis testigos. Antes no, Jesucristo les dijo: no se vayan, quédense hasta que sean investidos por el poder de lo alto, hasta que el Espíritu Santo, en la promesa, venga. Os conviene que yo me vaya. Bueno, ahí ya mezclé dos versículos, dos pasajes, ¿verdad? Pero eso les decía Jesucristo a sus discípulos. Y me recordaba esto porque probablemente nosotros pensaríamos que esto es del Nuevo Testamento para acá, con el Pentecostés, pero no. Esto es desde la antigüedad. Moisés, cuando ya estaba muy problemado, complicado, porque ya el pueblo se había multiplicado, él oraba y ahí teniendo esa situación con Dios, Dios le dijo: reúneme a 70, ¿verdad que sí? Y Dios ungió a 70 con la misma unción que Moisés, dice la Escritura. Usted y yo ya lo hemos visto. Ungió a Samuel, ungió a David, tuvo sus ungidos, es decir, todos aquellos que sirvieron, todos aquellos que estuvieron en esta tierra caminando en el propósito de Dios, lo hicieron llenos del Espíritu Santo. Así lo hicieron. ¿Qué nos hace pensar que usted y yo, con buenas estrategias, con buena música, con buenas luces o con un buen programa, pudiésemos alcanzar a la gente? En realidad no se puede, sino con su Espíritu Santo. Y yo hoy quiero compartirle esto a usted, pero también quiero decírselo a Dios. Yo no quiero ir para allá sin tu Espíritu Santo. Yo no quiero empezar algo sin que el Espíritu Santo no esté ahí, no esté tocando el corazón del ser humano, no esté restaurando las vidas. Amén. Acompáñeme al libro del profeta Zacarías, capítulo 4, versículo 1 al 14, por favor. Zacarías capítulo 4, versículo 1 al 14. Y los que estén por ahí, díganme amén. Oh, son muy rápidos. Muy bien. Dice el versículo 1, leo para usted: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia. Gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán en cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Hablé más y le dije:
¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije: ¿qué significan las dos ramas del olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, no. Y él dijo: estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Amén. Un tremendo pasaje que, si nosotros analizamos a la luz de la palabra de Dios, mediante el contexto histórico que estaba viviendo el pueblo de Israel, que estaba viviendo este pueblo en medio de cautividad, donde su templo estaba en ruinas, no había sido terminado de construir, y estaba toda esta situación así porque habían sido conquistados y ellos tenían que regresar de nuevo a restaurar tanto la ciudad como el templo. Y Jehová de los ejércitos, Dios, les habló y les dijo: no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu. Amén. No me quiero adelantar a la aplicación, mi amado hermano, pero cuántas cosas tú y yo hacemos con fuerza, con ejército, con ideas buenas, menos con su Espíritu Santo, y por tal motivo no funciona nada. Amén. La misión de Dios es salvar a las personas de cada nación y edificar su reino a través de ellas. Eso lo dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8. Los judíos habían retornado del exilio de Babilonia bajo el liderazgo de Zorobabel y habían comenzado a construir un nuevo templo. Sin embargo, estaban desalentados y abandonaron la obra. Ahora, 18 años después, la obra permanecía sin terminar. En este texto que acabamos de leer, Dios reveló a Zorobabel que necesitaba confiar en el Espíritu a fin de poder cumplir la obra de reconstrucción del templo. Y haciendo ahí una pequeña analogía o paralelismo, Zorobabel y las personas que regresaron a construir el templo, a terminarlo de edificar, su tarea era edificar el templo. Amén. ¿Cuál es la tarea de usted? Edificar el templo también. Diga conmigo: mi tarea es edificar el templo, pero con su Espíritu Santo. Sí. Y me recordaba, me hacía pensar todo esto. Y en este texto vemos 4 verdades importantes acerca del poder de Dios que obra a través de su Espíritu Santo. Hay 4 verdades poderosas aquí que obran únicamente a través del Espíritu Santo. La reconstrucción de tu templo, la edificación de la iglesia, del cuerpo de Dios hoy en día, tiene que hacerse por medio del Espíritu Santo. Eso se tiene que anunciar. El pueblo de Dios, todo en general, tiene que regresar a buscar la dirección, la llenura del Espíritu Santo. Día a día, constantemente, en cada momento, todas nuestras predicaciones deben de estar llenas del poder del Espíritu Santo, porque solo es con Él con lo que podemos. Dije 4 verdades. La primera: la edificación del templo de Dios solo se puede lograr por medio del poder de su Espíritu Santo. Versículo 1 al 6. El candelabro en este pasaje simboliza la nación de Israel, que debía ser una luz a las naciones. Dios llamó a Abraham y a sus descendientes para bendecirlos y para que a través de ellos las naciones recibieran bendición. ¿Recuerda usted esa promesa que Dios le hizo a Abraham? Benditas serán en ti todas las naciones de la tierra. Amén. Eso usted lo puede encontrar en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Pero Israel desobedeció a Dios y su luz no brilló. Todo lo que Dios había planeado dentro de todo este proceso, Israel no cumplió. Su luz no brilló. Pero en medio de todo eso, Dios sabía, siendo un Dios omnisciente, todo lo que habría de pasar.
Y ahora Dios estaba restableciendo la luz a través de un remanente fiel. Y dentro de todo este contexto me estoy adelantando mucho porque no tengo tiempo de contarle toda la historia. Pero usted sabe que el pueblo de Israel, después de salir de la tierra de Egipto, con mano fuerte por medio de Moisés, caminaron en el desierto. ¿Cuántos recuerdan esto? Después de un X tiempo, ¿cuánto tiempo? 40 años. ¿Verdad? Batallando, porque si estudiamos todo el camino del pueblo de Israel, usted verá ahí fe, incredulidad, fe, incredulidad, fe, incredulidad, obediencia, desobediencia, obediencia, desobediencia. Y esa es toda la historia. Entran a la tierra prometida con Josué. Dios entrega en sus manos esa tierra. Y después de ahí empieza a avanzar el pueblo. Pero vuelve a surgir lo mismo. Fe, incredulidad. Fe, incredulidad. Obediencia, desobediencia. ¿No le parece común eso? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Así nos pasa. El ser humano luchamos mucho con nuestra naturaleza caída. Y a veces estamos en la cima diciendo, ahora sí estoy tocando el manto de Jesús. ¿Ah? Con una fe tremenda, y a veces estamos rayando casi el infierno. Y el crecimiento, la edificación que Dios nos quiere dar es para una permanencia en Él, poderosa, donde no dependa de las circunstancias tu estado de búsqueda con Dios, tu estado de intensidad con Dios. Y que en medio de esa búsqueda, de esa permanencia, siendo lleno del Espíritu Santo, tú puedas servir a Cristo con todo tu corazón, tú puedas adorarle y cumplir esas dos tareas: predicar el Evangelio y edificar el templo, es decir, a las personas, la casa de Dios. Amén. ¿Cuántos lo estamos haciendo? No me conteste, piénselo. O usted lo está haciendo con su Santo Espíritu, edificando su casa, su familia, sus hijos, su trabajo, su empresa, su negocio. O está cumpliendo el propósito de Dios: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Pero vino una palabra del Señor a Zorobabel, ya la vimos, versículo 6. No era solo una sugerencia, pues si quieres cuando regreses, pues el Espíritu Santo te ayudará. No, fue una orden, o fue una declaración muy poderosa. Era el mensaje de Dios como Él obra, no por fuerza ni poder, sino por mi Espíritu. El templo de Dios solamente se puede construir por el poder del Espíritu Santo. Vuelvo a repetir, el templo de Dios solamente se puede construir por medio del Espíritu Santo. En aquel tiempo y en este y en el futuro y el tiempo que venga, solo por medio del Espíritu Santo nosotros podemos llevar a cabo la tarea que Él nos encomendó. Solo por medio del Espíritu Santo, además de edificar, podemos ir y predicar el Evangelio, siendo testigos. Sin el Espíritu Santo, usted no puede ser testigo. Usted solamente se queda en buenas intenciones, usted y yo. Pero no tenemos poder sin el Espíritu Santo. Y esta palabra que Dios dio a Zorobabel todavía sigue vigente para nosotros hoy. Jesús dijo en Mateo capítulo 16, versículo 18: edificaré mi iglesia. Efesios habla de la edificación del cuerpo, de la iglesia, como una estructura. Y de eso se trata, de edificar a la iglesia. Esto solo se puede lograr cuando el pueblo de Dios depende y busca el poder del Espíritu Santo. Por esto Jesús prometió el Espíritu Santo a todos los creyentes. Solo doy estas referencias para los que anotan. Lucas 24:49,
Hechos del 1 al 4, perdón, Hechos capítulo 1 del 4 al 5, y lo que mencioné de Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. Punto número 2. El punto número 1, ¿cuál fue el que dijimos? Solo se puede edificar a la iglesia por medio del Espíritu Santo. Amén. Punto número 2. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, no hay obstáculos que sean muy grandes. Amén. Porque de por sí la tarea no es sencilla. Hay oposición, ¿verdad que sí? ¿Cuánta oposición tuvimos, hermano Moy? Oposición financiera, oposición espiritual, y ahí andamos luchando y ya queremos abrir y luego ya que medio nos entregaron, más bien nunca nos entregaron, ¿verdad? Y estamos ahí chambeándole y las fuerzas ya no nos dan, pero gracias a Dios ahí vamos. Y este viernes inauguramos Holly para predicar el evangelio. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Yo le quiero pedir de favor que esté orando mucho por este plan, este proyecto del Teatro Holly. Es una estrategia permanente. Estaremos ahí haciendo obras teatrales. La meta es una cada semana. Quizá vamos a empezar una cada 15 días. No sé. Pero y queremos llegar a dar una función, solo Dios sabe si es una o dos cada semana. El reto es pesado, donde vamos a abordar temas de suicidio, vamos a abordar temas de adicciones, alcoholismo, drogadicción, cuánta cosa. Vamos a tocar temas de infidelidad, de violencia intrafamiliar, violencia en las calles, corrupción, etcétera. Donde en medio de toda esta temática social, al final de cada obra teatral, les vamos a compartir del mensaje de salvación. Y les vamos a dar la solución a la gente y la oportunidad de conocer a Cristo. Necesitamos de sus oraciones, iglesia. Necesitamos estar orando. Tómelo en serio, por favor. Cada viernes vamos a estar ahí. No nos dejes solos. No es con ejército, no es con nuestras fuerzas, con su Santo Espíritu. Amén. Y entonces, versículos 7 al 9, tenemos que saber que siempre habrá obstáculos. Cuando comprometemos nuestra vida a la misión de Dios para ganar al perdido y edificar su iglesia, siempre va a haber obstáculos. Y yo no sé usted, más bien sí lo sé. ¿Cuántos están comprometidos para ganar a la gente para Cristo? ¿Usted está comprometido? Si usted está comprometido, gloria a Dios, está cumpliendo el propósito. Si no está comprometido, comprométase. Dile al que está a tu lado, comprométete. Ahora contéstele usted también, no se haga. Siempre que estamos haciendo la voluntad de Dios, siempre que estamos buscando el rostro de Dios, hay oposición. ¿Verdad que sí? Entonces ya no nos sorprende. Más bien tenemos que ir bien en oración, estar buscando el rostro de Dios con la dirección del Espíritu Santo correcta para tener la victoria. Igual que Zorobabel y el pueblo de Israel, es fácil desanimarse y abandonar la obra. Pero el propósito de Dios también es que Él permite que enfrentemos los obstáculos. ¿Sabe por qué lo permite? Para que usted y yo dependamos del Espíritu Santo. Porque si no, se nos sería muy fácil, ¿verdad? Decir, no, yo lo hice. Sí, cómo no, usted y yo lo hicimos. Cuando uno enfrenta obstáculos, cuando uno enfrenta pruebas difíciles y Dios está con nosotros, uno puede experimentar el poder de Dios, la provisión de Dios, a un Dios sanador, un Dios todopoderoso, como lo acabamos de cantar. Amén. Para ayudarnos a entender que los obstáculos con frecuencia son oportunidades para Dios. Lo hemos dicho, lo hemos compartido.
Cualquier crisis que estás pasando ahorita en día, en tu familia, en tu vida, en tu cuerpo físicamente o en tu economía, son oportunidades para que tú experimentes el poder de Dios. Amén. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, entonces no habrán obstáculos, no habrá obstáculos. Por más grandes que sean, ninguno nos detendrá. Amén. Y nosotros decidimos servir a Cristo. Nosotros decidimos abrir Holy. Nosotros decidimos hacer el congreso, vivir para adorarte, a costa de lo que sea. Y no fue por buena intención, sino fue por dirección de Dios, por mandato de Dios. Y sí, el paquete es enorme, pero ¿sabe qué? Es con su Espíritu Santo. Punto número 3. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, ningún comienzo es demasiado pequeño. Aquí el pasaje dice, ¿quiénes? Aquellos que menospreciaron, ¿qué dice? El día de las ¿qué? Pequeñeces. El versículo 10, si usted me acompaña, por ahí está. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán, ¿qué dice ahí? La plomada en la mano de Zorobabel. Usted sabe que es una plomada, ¿verdad? Aquellos que saben algo de construcción, un plomo para que la columna no quede chueca, ¿verdad? Apenas lo que se va a medir, ¿verdad? El trabajo que se tiene que hacer, porque luego si no se hace quedan chuecas las columnas. Si no, el Señor que nos hizo el teatro no traía plomada. Quedó media chueca la columna. Es que no traía su Santo Espíritu. Error. Pero eso es lo que dice. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, ningún comienzo es demasiado pequeño. Usted podrá decir, ay, ese lugarcito, ay, pobrecitos hermanos, vamos a ayudarles. Usted no tiene idea que el poder glorioso de Dios, lo más grande que hay y que existe, está comandando esto y detrás de todo esto. Sí. Y que cuando hay un pastor ahí en una iglesia pequeñita, ay, pobre hermanito, no, es un siervo de Dios, donde de algo pequeño el Espíritu Santo hace algo glorioso. Y las cosas se inician pequeñas y Dios las hace grandes. ¿Usted recuerda cómo iniciamos? Aquellos que estaban desde hace muchos años, iniciamos en una casita donde no teníamos iglesia. Era una casa, ¿verdad? Nos servía de iglesia porque pues no teníamos muebles. La iglesia era la sala, el comedor y la cocina, ¿verdad? El baño y la única recámara que había pues era el salón de niños. Y ahí vivía su servidor, ¿verdad? Con mi esposa, mi familia. Mas sin embargo, después de un tiempo, Dios ha hecho cosas hermosas y poderosas. Todo esto Dios lo ha hecho. Y todo lo que Dios va a hacer, porque creemos que Dios nos lleva más. Amén. La gloria postrera, dice Ageo capítulo 2 versículo 9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Dios usa comienzos pequeños para cumplir su misión. Muchos piensan en a lo mejor ir y predicar el evangelio. Ay, Dios mío, prepárame y dame la dirección, los recursos, y mientras voy sacando mi maleta, mis visas, mis pasaportes, a ver a dónde tú quieres enviarme. Y tienes a tus vecinos que están alrededor, tienes a tus familiares, y no eres capaz de darles el mensaje de salvación. ¿Me entienden? Punto número 4, porque hay algo más que quiero compartirle. Cuando uno está lleno del Espíritu, Dios lo puede usar sin importar quién sea usted. Vuelvo a repetir, cuando uno está lleno del Espíritu Santo, Dios lo puede usar sin importar quién sea usted. Por 18 años Josué y Zorobabel fracasaron en cumplir la misión, pero Dios no los desechó.
Dios les dijo que dependieran del Espíritu Santo. Es más, Dios con frecuencia usa personas que son débiles y que no creen que son capaces. ¿Cuántos débiles hay aquí? Amén, gloria a Dios. ¿Le conviene? Levante su mano. ¿Recuerda usted a Moisés cuando Dios lo llama, ¿verdad? En medio de la zarza? ¿Qué fue lo que dijo? No, Señor, soy tartamudo. ¿Y quieres que yo vaya en representación del pueblo a hablar con el faraón? No, ¿cómo crees? Imagínate nosotros enviando un tartamudo con el presidente Enrique Peña Nieto. Mal ejemplo, otro presidente. Y todos. Bueno, es que ya no, él iba a decir con el Estados Unidos, no, pues no, ya no hay manera. Está peor. Así dejémoslo, ¿eh? Otro ejemplo. Dios escoge con frecuencia personas débiles que no creen que pueden llevar a cabo la tarea. Yo no creía que íbamos a tener los recursos para hacer las cosas. Pensamos que tal vez que en algún día, en algún momento, nos íbamos a quedar a la mitad de algo, de alguna deuda. Tal vez tú lo has pensado. No, hermano, yo no puedo servir a Cristo porque yo todavía me falta mucho. Yo todavía no puedo. Tengo que esto, tengo que el otro. Pero cuando Dios llama, capacita. Cuando Dios llama, Dios se asegura que sepas de que no es con tus fuerzas, ni que fuiste tú, sino que es Él. Y Él es el que se lleva la gloria. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, Dios te usará sin que importe lo que quizá tú hayas hecho en el pasado o la condición de donde vengas. Tal vez muchos piensan y dicen, hermano, yo en el pasado es que yo, la verdad, perdóneme, era un delincuente. Yo no puedo, no merezco servir a Cristo. Pero aquellos que vienen, que tuvieron una vida sin conocer a Cristo y que de repente se encuentran con Cristo y Dios los toca, Dios los transforma y Dios los levanta, hacen cosas grandes para Dios. Amén. Dios usa lo que le plazca. ¿Por qué? ¿Por qué usa a estas personas, a nosotros? Porque no es con ejército, no es con fuerza, sino con su Espíritu Santo. Amén. Entonces, 4 puntos importantes antes de pasar a lo siguiente. Recapitulamos. ¿Cuál fue el primero? No podemos edificar a la iglesia sin el Espíritu Santo. Punto número 2. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, no hay obstáculos que sean muy grandes. Punto número 3. No hay comienzos pequeños. Y punto número 4. Cuando usted está lleno, Dios lo puede usar sin importar quién sea usted. Amén. ¿Lo recibió? ¿Lo cree? ¿Lo vive? Amén. Ahora, esto no quiere decir que usted puede seguir siendo quien es. Tiene que entrar en un proceso de restauración, de transformación. Y entonces Dios lo levanta y lo usa. Amén. Porque Dios es un Dios de cambios. Dios es un Dios de poder. Amén. Y entonces eso me hizo recordar también otro pasaje. Acompáñenme por favor a Hechos, capítulo 3, versículo 1 al 10. Hechos, capítulo 3, versículo 1 al 10. Dice la palabra de Dios:
Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponía cada día, ¿qué dice?, a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Amén. Algo similar a lo que Dios o a lo que el ángel estaba diciendo ahí a Zorobabel. No es con ejército, no es con fuerza, es con mi Santo Espíritu. Amén. ¿Qué era lo que tenía Pedro? Pedro sabía muy bien qué era lo que tenía. Le dijo: mira, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. Diga conmigo: pero lo que tengo. Más fuerte: pero lo que tengo. Otra vez: pero lo que tengo. Okay. ¿Qué tiene usted esta noche? ¿Qué tiene usted para el mundo? ¿Qué tiene usted en su mensaje de salvación? ¿Qué tiene? ¿Tiene el Espíritu Santo? ¿Tiene la unción del Altísimo? ¿O tiene amargura? ¿O tiene mentiras? ¿O tiene problemas? ¿O tiene celos? ¿O tiene disensiones? Y con eso queremos ministrar a la gente, queremos darle un mensaje de salvación y decirle: mira, no tengo plata ni oro, porque pues si no lo tenemos, ¿verdad? Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y no se levanta, pues sí. Y uno dice: ah, caray, no tengo nada. ¿Verdad? Piense usted, ¿qué tenía Pedro? Nuestro texto relata la historia de la sanidad de un cojo a la puerta del templo La Hermosa. Pero note las palabras de Pedro: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y seguido de eso le dice: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué tenía Pedro para dar? Pedro tenía el poder del Espíritu Santo, iglesia. Cuando dijo: pero lo que tengo te doy, se refería a lo que él había recibido el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo había venido sobre los 120 y habían sido llenos del Espíritu Santo. Y seguido de esto, él se había levantado a predicar, y 5,000 hombres. ¿Cuántos hombres se convirtieron? 5,000 personas. Estaba lleno del Espíritu Santo. Eso era lo que tenía Pedro. Por eso la pregunta esta noche, en medio de este contexto, no es con ejército, no es con fuerza, es con su Santo Espíritu. La pregunta es: ¿estamos llenos del Espíritu Santo para hacer la obra, para trabajar? Eso es lo que tenemos. Hemos sido santificados, hemos sido transformados para llevar la obra. Lo que tengo te doy. Y si tengo incredulidad, pues ahí te va la incredulidad, mi hermano. Lo que tengo te doy. La misma incredulidad que yo tengo, pues te la traspaso también, ahí va. ¿Qué tenemos? Recibió el poder del Espíritu Santo Pedro, lo cual resultó en una liberación dramática de poder espiritual, y trajo una gran cosecha de almas
Hechos 2, versículo 41, solo anótelo. Pero no solo estaba lleno del Espíritu Santo, Pedro también tenía la autoridad del nombre de Jesús. Escuche las palabras de Pedro: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pero únicamente podemos usar el nombre de Jesús si estamos sometidos bajo su voluntad. Y únicamente podemos dar algo que tenemos. Usted y yo no podemos dar nada que no tengamos. Si yo le pidiera a usted ahorita, hermano, deme $1,000,000 o de pesos, ¿usted qué me diría? Hermano, no tengo. No me puede dar nada que no tenga usted. ¿Alguien con amargura puede dar amor? Por supuesto que no. Lo único que va a dar es la amargura. ¿Alguien con mentira en la boca, cree usted que pueda dar verdad? No, lo único que va a salir de su boca, ¿qué es? Mentira. Alguien que nació en el conflicto y que está en el conflicto, ¿usted cree que va a dar bondad, va a dar mansedumbre, va a dar apacividad, va a dar confiabilidad? No. ¿Sabe qué va a dar? Conflictos. Porque eso es lo que tiene. Y eso es lo que Dios quiere restaurar, lo que Dios quiere quitar. ¿Cómo está la iglesia hoy en día? Que nosotros podamos tener esa autoridad, ese poder de parte de Dios para decir a la gente que cuando nos pida algo, porque hay mucha gente que nos pide cosas, y que usted y yo podamos decir, recordar estas palabras y decir: Señor, yo soy lleno del Espíritu Santo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y recibe en el nombre de Jesús. Fíjese lo que hizo Pedro. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo, diga conmigo, lo que tengo. Ahora la iglesia lo que hace cuando hay una necesidad: espérame tantito, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, tú tócalo, tú sánalo. Ya no surge de nosotros hacia a la persona, sino queremos que solamente sea de Dios a las personas. Y Dios decidió que fuese a través de su iglesia, porque Dios nos dio autoridad, nos dio potestad. Y por eso Jesucristo dijo: no se vayan hasta que sean investidos por el poder de lo alto. Qué irresponsable o qué comodidad el no pagar el precio, el no querer la unción de Dios, o decir: ay, es que yo no puedo. Pero no se preocupe, ahorita oramos y pues si Dios quiere lo va a sanar. Estos hombres tenían compromiso verdadero. Ellos decían: lo que tengo te doy. Pablo decía: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Ellos tenían compromiso, por supuesto. Ellos empeñaban la palabra de Dios, y no solo la palabra de Dios, empeñaban su testimonio, su vida. La iglesia cómoda, no, sí. Y si no lo sano, es que Dios no, tiene otros propósitos. Porque así estamos más cómodos. Por eso le preguntaba esta noche: ¿qué es lo que tiene usted para dar? Pedro tenía el poder del Espíritu Santo. Pedro tenía la autoridad en el nombre de Jesús. Pedro también tenía fe en Dios. A la puerta de la hermosa, Pedro obró con denuedo la fe. Si no hubiera obrado en fe y hablado con fe, la sanidad no hubiera ocurrido. Como resultado de que estaba lleno del Espíritu Santo y sometido a la voluntad de Dios, y obró en fe, sucedió un milagro. Dice la palabra de Dios: y estas señales seguirán ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los que creen. Por supuesto. ¿Qué más tenía Pedro? ¿Qué hizo Pedro con lo que tenía? Lo dio. Diga conmigo: lo dio. Pedro comprendió que lo que recibió de Dios no debía usarse para su propio deseo personal. Este es el problema en muchas iglesias y en la vida de muchos cristianos hoy. Estamos pide y pide y pide y pide y pide. ¿Para quién? Pues para nosotros. Y bendice esta iglesia, y levanta esta iglesia, y ayuda a esta iglesia. O sea, está bien o está mal, pero el pueblo de Dios es universal o personal, ¿no? Señor, dame, Señor, levántame, Señor, tócame, Señor, sáname, Señor, bendíceme. ¿Y cuando usted ora por alguien más? Cuando usted ve a un enfermo y va a orar,
¿Cuándo lo hacemos? ¿Cómo hizo Pedro para dar lo que tenía? Esto también es importante. Diga conmigo: permaneció lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos han recibido el Espíritu Santo? Gloria a Dios. Aquellos que dijeron amén. Aquellos que no, búsquelo. Pero no solo aquellos que han recibido el Espíritu Santo, usted ya lo tiene todo, ¿no? Usted tiene que, diga conmigo, permanecer. Tiene que renovarse, buscar más con el Espíritu Santo, que fluye en su vida constantemente. Y no solo eso, obedeció la comisión de Cristo de predicar el Evangelio a los perdidos. Oyó y obedeció la voz del Espíritu Santo y obró con fe. Amén. Y quiero cerrar con el último punto. ¿Qué debemos de hacer cada uno de nosotros respecto de estas cuestiones? Uno, debemos estar seguros que hemos recibido algo de Dios. Todos los que estamos aquí, o al menos la mayoría, han recibido algo de Dios. ¿Cuántos lo creen? No se me haga chiquito ni se me haga para atrás. Usted ha recibido mucho de Dios. Ni diga, no, yo no. No, usted ha recibido mucho de Dios. Tiene que darlo. Usted ha recibido mucho amor de Dios, ¿verdad que sí? De amor. ¿Usted ha recibido provisión de Dios? Compártala con aquel que no tiene. ¿Usted ha recibido gracia de Dios? ¿Sí? De gracia de Dios. ¿Usted ha recibido el perdón de Dios? Entonces perdone. Todos hemos recibido algo, pero somos bien inteligentes, o nuestra naturaleza caída de verdad que está bien torcida. Porque nada más pedimos, fíjate, la pasamos pidiendo, ¿no? Y decimos, ay, Dios es muy grande. Pero cuando vemos una necesidad, nos hacemos los que no podemos dar nada. Oiga, pero si usted ha recibido mucho, no, vayan por el pastor, vayan por la pastora. ¿Ah? Usted puede dar, usted puede compartir lo que Dios le ha dado, lo que ha recibido de gracia, darlo de gracia. Una oración, un abrazo, unas palabras de fortalecimiento a alguien que necesita el mensaje de salvación. Crea, es decir, debemos de estar seguros que hemos recibido algo de Dios. Y tiene que creer que lo ha recibido. Porque ese también es un gran problema, que no creemos lo que tanto Dios nos ha dado. ¿Cuántos han recibido su Espíritu Santo? Wow, los que dijeron amén. Todos tenemos mucha responsabilidad. Asegúrese que verdaderamente ha nacido de nuevo. Asegúrese que ha recibido el genuino bautismo del Espíritu Santo. Asegúrese que comprende cómo usar el poder del nombre de Jesús. Sea obediente a Cristo, es decir, a la gran comisión. Debemos de ocuparnos en anunciar el Evangelio en nuestra ciudad y fuera de ella. A medida que obedecemos, el Espíritu nos guiará y nos dará aún más poder. Usted da, Dios le da, y usted nomás hace esto. Mire, recibe, da. Cuando usted recibe y se lo queda, entonces dice, ¿qué pasó? Están ocupadas tus manos. Estás demasiado, ya no. Hay que soltar, ¿verdad que sí? Sí. Y no me refiero al dinero, que también es parte de. Me refiero más a lo espiritual. Medite usted que tenía Pedro. Pedro que había recibido los recursos del reino: salvación, perdón, sanidad, poder, liberación, vida. Eso era lo que Pedro daba. Eso era lo que Pablo daba. Iglesia,
Tanto lo hacían que ya de plano pasaban y su sombra, pues su sombra también daba sanidad. Ya ni se la pedían. ¡Fu! Era poderoso, porque estos hombres de Dios vivieron para servir a Cristo. Ellos sabían lo que era dar, pero ellos sabían y lo tenían bien claro: no es con ejército, no es con nuestras propias fuerzas, es con su Santo Espíritu.